Entonces, como les mencionaba, vamos a corregir esta ecuación para la segunda derivada implícita. Ya yo les mandé al grupo de WhatsApp lo que es la ecuación correcta, ¿no? De hecho, también la tenemos aquí. Este era el correcto análisis que debíamos haber realizado. Ahora vamos a ver las fallas del por qué esta no es válida. A ver. Voy a borrar esto. Y bueno. Ya, primero que nada. Esta es la primera parte. Es para la demostración de la primera derivada implícita, ¿no? Donde tenemos que despejar la derivada de y respecto de x. Así que esto está bien, ¿ya? Hasta aquí no hay ningún problema. El problema está en la siguiente derivación, porque a esa fila la hemos vuelto a derivar. El problema que yo tuve aquí es que yo quería hallar la derivada respecto de x, ¿verdad? Pero lo que provoqué es que no analicé ambas variables. Por ejemplo, hablando aquí del primer término. En el primer término simplemente teníamos la primera derivada de mi función respecto de x, ¿verdad? Yo esto lo he vuelto a derivar, provocando la segunda derivada respecto de x. Y ya, ahí terminó el análisis. Ahí fue mi error principal. ¿Por qué? Porque la función original era una función que dependía tanto de x como y, ¿verdad? Y hemos derivado esta función. Por eso tenemos la derivada de la función respecto de x. Al derivar la función hemos generado otra derivada, ¿no? Una derivada parcial. Lo que nos daría otra función que podría depender también de las variables x y y. Por lo que para derivar esta derivada, valga el término de la redundancia, habría que derivar respecto a x y también respecto a y. En este caso solamente hemos derivado respecto a x, pero también deberíamos haber hecho el análisis respecto a y. ¿Ya? Es el primer error. Y si nosotros observamos acá lo que es el corregido, acá tengo a f de x, ¿no? La derivada de la función respecto de x. Si se fijan, primero lo he derivado respecto de x, como teníamos. Pero acá también lo he derivado respecto a y. ¿Se fijan? Primero estaba derivado respecto a x y luego respecto a y. Y bueno, y también podría depender de x. Es que ponemos la derivada de y respecto de x, ¿ya? Así que todo esto de acá sería la derivada de eso. La primera derivada parcial que teníamos ahí. Ahora, lo mismo ocurriría con la segunda derivada parcial que teníamos, que lo ves con color rojo. Ahí teníamos la derivada parcial de la función respecto a y de y respecto a x. El mismo análisis. Primero he derivado lo que es a la función respecto a y. Se fijan, primero agarré esa función y aquí le he derivado, estaba primero derivado respecto a y, ahora le he derivado respecto a x. Al derivarlo respecto a x, se produce, ¿no? Lo que es también la derivada parcial de y respecto de x. Bueno, esto se ha mantenido más que todo. Eso simplemente se ha copiado. Luego, esa función, como bien sabemos que ha sido derivada respecto a y, también podría depender de x y y, así que también, primero lo he derivado respecto de x, ahora tengo que derivarlo respecto a y, así que por eso acá, agarré esa mi función que estaba derivada respecto a y lo he vuelto a derivar respecto a y, provocando su segunda derivada. Y eso provocaba la derivada parcial de y respecto a x. Y como ya tenemos uno acá, una derivada de y respecto a x, lo mismo por lo mismo va a ser la derivada parcial de y respecto a x elevado al cuadrado. Bien, eso simplemente hablando de lo que son las derivadas de la función respecto de y. O sea, simplemente hemos derivado el primer factor. El segundo factor que tenemos y la derivada de y respecto a x, recién lo derivamos en el último término. Copiábamos en este caso la derivada de la función respecto a y derivábamos a la derivada implícita de acá nuevamente respecto a x. Y ahí recién terminaba todo. Desde ahí ya podíamos recién despejar nuestra derivada parcial y ya teníamos la ecuación corregida. La segunda derivada parcial de y respecto de x en una función implícita. Bien, eso nada más quería recalcar, porque haber hallado esa ecuación, ¿no?, errónea, afectó en el resultado. Yo al momento de editar el video de la anterior clase me di cuenta de ello, porque la segunda derivada del resultado me pareció un poco dudoso, y en eso me enfoqué en ver nuestro análisis. Ahí vi que cometí ese error. Primero, como les mencionaba, la derivada parcial de la función respecto a x podría depender tanto de x como de y. No he hecho ese análisis, ¿no? Y me quedé corto por ese lado. Y la derivada de la función respecto a y, ese otro también podría dar lugar a otra función que dependa de x y y. Por lo que habría que analizar, ¿no?, la derivada respecto a x y respecto a y, cosa que no lo hicimos acá. Simplemente lo derivamos respecto a x. Fíjense, ahí cometimos el error. Por lo demás, el último coeficiente estaba correcto. ¿Ya? El último término estaba correcto. Los dos primeros, esos dos eran los erróneos. El error, ¿ya? Y bueno, con eso en mente, si alguien gusta, se podría resolver el ejercicio, ¿ya? Ya con esa nueva fórmula corregida. Creo que les va a faltar algunos pasos. Ahora, algo que me olvidaba comentar en esa ocasión, cuando hicimos este ejercicio,
es que para hallar la segunda derivada de y respecto de x, también podríamos haberlo derivado desde aquí. Podríamos haberlo derivado desde acá. ¿Cómo? Como lo hacían ustedes en cálculo 1, ¿verdad? Recuerdan cuando tenían, no sé, la derivada de... Por ejemplo, la primera derivada parcial en cálculo 1 estoy hablando, le salía 2x sobre y. Recuerdan ustedes que esto lo volvían a derivar ahí mismo, ¿verdad? Segunda derivada, y 2 veces prima igual acá. Derivaban todo esto. Ahí tenían división. Tomaban a y y x como si los dos fueran variables. No decían, este es constante y este ahora no, ¿verdad? Ambos los consideraban como variables. Entonces hacían la derivación de un cociente, ¿no? El denominador al cuadrado, o en el numerador derivábamos el numerador derivado de 2x2 por el denominador menos, copiábamos el numerador, derivábamos el denominador, ¿no? Derivada de y'. Y como sabíamos que y' era 2x sobre y, simplemente reemplazaban, ¿verdad? Pues bajo esa misma hermenéutica hubieran podido ustedes hallar lo que es la derivada implícita en esa derivada parcial, ¿no? Esa primera derivada parcial que teníamos. Se podría haber hallado por ese método. En aquella ocasión no lo quise hacer porque quería, ¿no? Que cambiemos la hermenéutica de cálculo 1 a cálculo 2. Aquí estamos tratando de hallar una ecuación que nos dé la respuesta directa. Y en ese afán traté de conseguirlo, ¿no? Y cometimos errores, pero ya lo estamos corrigiendo. La derivada parcial de y respecto de x, ¿no? La segunda derivada va a ser igual al negativo de la segunda derivada de la función respecto de x más 2 veces la segunda derivada de mi función derivado respecto de x y luego de y luego de x. No da lo mismo. Por la derivada parcial de y respecto de x más la segunda derivada parcial de la función respecto a y por mi primera derivada parcial implícita elevado al cuadrado sobre la derivada de la función respecto a y. Es un poco larga la fórmula, ¿no? Quizás sea aéreo por lo que no sea muy aplicable. El método más corto y más sencillo creo que hubiera sido derivarlo ahí mismo. Pero bueno. Ahora sí, continuemos. Hasta la semana pasada habíamos quedado en lo que era el gradiente de una función, ¿verdad? Hoy nos tocaba ver lo que es la divergencia. Ya. Recordemos, ¿no? El gradiente estaba compuesto por lo que era el producto del operador nabla con una función, ¿no? Y este producto nos daba un vector. Este vector formaba, les decía, ¿no? En todo momento 90 grados, era perpendicular a la gráfica en cualquier punto. Y gracias a ello podíamos hallar lo que era el plano tangente y la recta normal. No nos daba ese vector, el vector gradiente. Ahora la divergencia. El gradiente trabaja con lo que son vectores, ¿no? Trabaja con un campo escalar, lo vuelve vectorial. El divergencia va a trabajar simplemente con escalares, ¿ya? Cuando trabajemos la divergencia nos va a dar una ecuación a la cual compuesta en un valor en un punto nos va a dar un número, ¿ya? Y tenemos que analizar si el número es positivo o negativo bajo la siguiente hermenéutica. Si agarramos la divergencia, ¿no? de una función cualquiera, la divergencia va a estar compuesta por la derivada de la función respecto de x más la derivada de la función respecto a y la derivada respecto a z, ¿ya? Es la suma de todas las derivadas parciales. Es nuestra divergencia. Ahora, esta es nuestra divergencia. Evaluada en un punto, va a tener cierto análisis. Si ese valor es positivo, se nos da un número positivo, ¿no? Mayor a 0, significa que en ese punto la función diverge. O sea, todos los vectores adyacentes a esa gráfica, ese cuerpo, ese volumen, van a alejarse de ese punto. Mientras, por el contrario, si el valor es negativo, significa que convergen, ¿ya? Tiene una divergencia negativa. Convergen, todos los vectores adyacentes van a acercarse a ese punto, ¿ya? Y eso lo vamos a entender un poco mejor, quizás cuando veamos el operador laplaciano, ¿no? Y bueno, si nos sale 0, significa que la función no tiene divergencia. O sea, no se acerca a un punto ni se aleja, ya mantiene su flujo constante. Esto es muy aplicable a lo que son mecánica de fluidos, ¿ya? Aunque eso podríamos verlo después. Veamos un ejercicio. A ver, divergencia, no gradientes, son gradientes. Vamos a calcular la divergencia de esta función vectorial. El tema por el que no tratamos mucho de divergencia y rotor en lo que es cálculo 2 es porque no se trabaja con funciones escalares, trabajamos con más que todo funciones vectoriales, ya como es en este caso. Nos da una función que depende de x y z y tenemos componentes, ¿no? Y bueno, veamos. Ahí nos decía, ¿no? La divergencia, ¿qué es? Va a ser las derivadas parciales de sus componentes. Es decir, si tenemos aquí esta función, para hallar su divergencia, aunque en algunos lugares se ponerlo así, ¿no? Divergencia de la función, esta que va a ser igual. Esta es su componente en x, ¿verdad? Por esto está denotado por ese vector unitario y. Este es su componente en x. Esta de acá es su componente en y esta de acá es su componente en z. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá para hallar su divergencia? Tenemos que hallar lo que es la derivada parcial respecto a x más la derivada parcial respecto a y respecto a z.
tenemos que hallar sus derivadas parciales. En su componente x tenemos ahí a x al cuadrado, y al cubo y z, ¿verdad? A esto lo vamos a derivar respecto a x. ¿Dónde está x? Acá nada más, ¿no? X al cuadrado. Derivada de x al cuadrado 2 veces x. Lo demás lo copiamos, ¿no? Está multiplicando y no lo tomamos en cuenta. Listo. Más. Ahora, a esa segunda componente la derivamos respecto a y. ¿Dónde está y? Aquí está. Y igual a elevado a un medio, ¿no? Derivamos. Derivada de y a un medio, el un medio baja a multiplicar. Y restamos en 1 el exponente. Un medio menos 1 menos un medio. Y copiamos las otras variables, porque no las estoy derivando. Ahora, derivamos la tercera componente respecto a z. Pero fíjense, ahí tenemos e elevado a x por y. No existe la variable z, ¿no? Todo eso sería como una constante, ¿verdad? Así que derivas de una constante 0. Y listo. Eso es todo. Ya tenemos ahí la divergencia de esta función. Ahora, esto se puede evaluar en un punto. Por ejemplo, no sé, démonos un punto, el punto 1,2,0. Muy bien. Lo evaluamos en este punto a mi divergencia. Donde vemos x, colocamos un 1, y un 2 y z 0, ¿verdad? Comenzamos. 2x, x vale 1. Y al cubo, y vale 2. Por z, z vale 0. De buenas a primeras podemos ver que el primer término vale 0, ¿verdad? Más. El segundo término va a pasar casi lo mismo, ¿no? Ahí tenemos un medio por y, que vale 2, elevado a menos un medio, por x, que vale 1, elevado al cubo, por z, que vale 0, elevado al cuadrado. Aquí también vemos que esto vale 0. En este caso, mi divergencia, para mi función, ¿cuánto vale? 0. Era el tercer caso que les mencionaba. Significa que esa función vectorial no presenta divergencias en ese punto. Ahora, si nos hubiera salido un número negativo, no lo sé, después de evaluar el punto, la divergencia, me hubiera salido un negativo 2. El negativo 2 es un número menor a 0, ¿verdad? Y si vemos las diapositivas, negativo 2 es un número menor a 0. Entonces, hablando de este, cuando la divergencia es negativa, significa que en ese punto, en el que hemos evaluado nuestra divergencia, los vectores adyacentes van a converger ese punto. O sea, se van a acercar, ¿ya? Este es el punto en el que hemos evaluado a nuestra divergencia. Si sale la divergencia negativa, significa que todos los vectores que están adyacentes, que están cercanos, van a acercarse a ese punto. Tienden a acercarse a tener esa divergencia negativa. Por el otro lado, si la divergencia es positiva, es el primer caso, ¿no? En ese caso, en este punto, ninguno de los vectores va a querer acercarse. Todos se alejan, ¿no? Puede que tengan distintas magnitudes, pero van a tender todos a alejarse. Esa es simplemente la divergencia. Esto es aplicable en fluidos, les mencionaba. Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo acá. Si tuviéramos, no sé, análisis, ¿no? De un fluido, podríamos hablar de un fluido cualquiera, ¿ya? Que en determinados puntos puede llegar a ser más denso y en otros ya no. Por ejemplo, si aquí analizáramos en este punto de acá, ¿ya? En este punto, y obtuviéramos una divergencia positiva, ¿no? Divergencia positiva, o sea que hay divergencia, ¿no? Todos los vectores se alejan de ahí. Significa que todos los puntos adyacentes, esos puntos azules que marqué, van a tratar de alejarse. Todos se van a alejar. Este punto se va a alejar, se va a alejar, se va a alejar. ¿Y eso qué significa? Si consideramos que cada punto no es una molécula, no sé, de agua, significa que en ese punto la densidad va a ser menor, ¿no? Ahí vamos a tener una menor densidad. Por el contrario, si de igual manera, ¿no? Tenemos ahí bastantes moléculas, ¿no? De esta vez un aceite, digamos, y analizamos la divergencia, ¿no? En ese punto, y en este caso nos da una divergencia negativa. Divergencia negativa, ¿qué significaba? Que convergen, ¿no? O sea, que se acercan a ese punto. Significa que todas las moléculas que están alrededor van a tratar de acercarse, ¿no? Y al acercarse, vamos a tener muchas moléculas en un solo punto, ¿no? Y hacemos esa analogía. Significa que en ese punto existe una densidad mayor, ¿ya? Pues les mencionaba que la divergencia es muy útil en mecánica de fluidos. Ya quédense con esa idea. No avanzamos nosotros física, así que hasta ahí quedamos. Bien. Luego teníamos lo que les mencionaba la anterior semana, el operador laplaciano. El operador laplaciano nos va a hacer, es el inicio, el origen, o sea, el primer paso que tenemos que dar para lo que es el cálculo de máximos y mínimos. Les mencionaba, ¿no? La anterior semana que el operador laplaciano se lo podía denotar, ¿no? Como la divergencia del gradiente de una función. O simplemente la suma de todas sus derivadas parciales, de todas sus segundas derivadas parciales, ¿no? La segunda derivada respecto a x, y, z. Ahora, ¿qué significa esto? En este caso, estamos hallando la divergencia, ¿no? Estamos viendo si converge o diverge, ¿verdad? Pero
de un gradiente. El gradiente era un punto que nos decía un vector, nos decía hacia dónde se expande la gráfica, ¿verdad? Como están viendo aquí, esta es la figura, ¿no? Y ven, hay varios vectores que están saliendo. Esos son los gradientes. Nos dice hacia dónde la gráfica va a crecer, ¿verdad? Perfecto. Ahora, este laplaciano nos resulta útil porque tiene un comportamiento especial en ciertos puntos. Se fijan aquí existen máximos y mínimos, ¿no? Como es el punto de acá que lo ves en color rojo, ¿no? Ese punto, este punto, mira, aquí hay otro, ¿no? Se fijan, forman crestas, ¿verdad? Esos serían puntos máximos. Pues el operador laplaciano tiene esta característica, que cuando al operar el operador laplaciano vemos esa divergencia, y esa divergencia nos sale un valor negativo, o sea, tenemos una divergencia negativa, estamos en presencia de puntos máximos. Ya pueden ser puntos máximos locales o absolutos, ¿ya? Es la cuestión, nos da puntos máximos. Más por el contrario, cuando nos hallamos en puntos, a veces con color amarillo, ¿no? Como estos, si se fijan, o sea, puntos negativos, ¿no? Crestas negativas, que serían puntos mínimos, pues la divergencia cambia. Nos presenta divergencias positivas. Es decir, que cuando operamos el laplaciano y nos da unas divergencias positivas, nos está dando prácticamente los mínimos locales o absolutos de nuestra función, ¿ya? Esa es una de las aplicaciones del operador laplaciano. Y es lo que nos mostraría gráficamente. Ya aquí tengo otra gráfica, a ver, para que se note mejor. Vamos a presentarlo así. Lo que ven a la derecha es una función, ¿ya? Es una figura. Como un plano, ¿verdad? Doblado por una función senoidal. Ahora, lo que está ahí debajo, ven todos los vectores, es el plano vectorial. Y fíjense, lo voy a marcar con color rojo. Acá, en ese punto, se nota, ¿no? Es evidente que hay un punto máximo, ¿verdad? Entonces, ese punto máximo, si nos fijamos en esa misma rectura, en lo que es el plano vectorial, estaría por acá. Y si se fijan, todos los vectores adyacentes se están acercando a ese punto, ¿ven? Se acerca, se acerca, se acercan. ¿Eso qué significa? Que donde hay un punto máximo, existe una convergencia. Todos sus vectores tratan de acercarse a ese punto. Una convergencia sería equivalente a una divergencia negativa, ¿verdad? Y por el contrario, fíjense en esta zona de acá, lo que es con color azul. Es como una hendidura, no está hundido. Significa que por ahí hay o está aproximándose a lo que es un mínimo, ¿verdad? Un punto mínimo. Y si hacen la analogía, fíjense, es por esta zona, ¿verdad? Por esa zona todos los vectores se están alejando, ¿ven? Se alejan. Como se están alejando, estamos diciendo que en estos puntos, como todos se alejan, existe una divergencia, se alejan. Entonces, aquí estamos presenciando una divergencia positiva. Perfecto. Eso nos ayuda el laplaciano, a identificar un máximo o un mínimo, porque lo está comparando con puntos alrededor de este. Y bueno, ejercicios como tales en la práctica no teníamos. Lo estaba revisando, creo que no teníamos. Lo que sí tenemos eran las demostraciones, si más no recuerdo. Por ejemplo, la demostración del ejercicio 7 se puede hacer. O la del ejercicio 5. A ver, ya lo dejo a cosa a ustedes. ¿Cuál quieren que yo haga? ¿El ejercicio 5 o el 7? ¿Cuál les trae más intriga? Aunque claro, del ejercicio 7 haría el inciso A, ¿no? Porque el inciso B ya no hay ningún laplaciano. Podríamos hacer el 7, el inciso A, o el 5. Igual son demostraciones. Quisiera oír su opinión, por favor. Pueden escribir un mensaje en el chat o activar su micrófono. Un número, 5 o 7. ¿Cuál resolvemos? A ver, veo el mensaje de chat, dice el 5. Ya, podemos resolver 5, 5 dice. Ya, a ver, son 2. A ver, ¿hay alguien más ahí? Ya, 5. Perfecto, ya. La mayoría votó por el 5. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 5. De antemano, disculparme por el ruido de fondo. Hay una construcción presente acá mismo, así que vamos a seguir constantes martillazos. Ya, muy bien. Entonces comenzamos. El ejercicio 5 nos dice demostrar que el laplaciano, ¿no? Ahí tenemos una función compuesta. Una función f multiplicada por una función g es igual a la función por el laplaciano de la función g más 2 veces. En este caso ya no estamos teniendo un laplaciano, ¿no? Ahí tenemos un gradiente. Gradiente de la función f por el gradiente de la función g por g por el laplaciano de f. Ya. Entonces, nos vamos a enfocar en un término a la vez. Primero, acá nos dice hallar el laplaciano, ¿no? El laplaciano, como recordamos las diapositivas, eran la suma de las segundas derivadas parciales de mi función, ¿no? O sea, sería la segunda derivada de esa mi función compuesta respecto a x más su segunda derivada
respecto a y y respecto a z, ¿verdad? De esa forma. Pero aquí podemos aplicar conocimientos que ya teníamos desde cálculo 1. Por ejemplo, ahí tenemos el producto, ¿no? Tenemos un producto de funciones. Tenemos una función f que depende de x y y por otra función g que también depende de x y y, ¿no? Aunque también, como esto es lo laplaciano, también debería depender de z, ¿no? O sea, aquí depende de x, y, z. Listo. Esas mis dos funciones dependen de x, y, z. Y las estoy derivando dos veces, ¿no? Respecto a x, y, z, no da lo mismo. Vamos a analizar el primer caso. El de la derivada parcial respecto a x. Si este producto lo derivamos respecto a x, vamos a tener que derivar, ¿no? Respecto a x al producto de f por g. Recuerden ustedes, derivadas de un producto en cálculo 1, ¿cómo se resolvía? Era, ¿no? Derivada del primer factor, perdón, respecto de x, por la segunda sin derivar, ¿no? Más al revés. Ahora copiábamos el primero y derivábamos el segundo. Listo, ¿no? Ahora hemos obtenido esto. A ver, lo voy a reescribir. Como f de x por g más f por g de x, ¿verdad? Y si a todo esto que yo he hallado lo vuelvo a derivar, ¿no? Para ir a la segunda derivada, lo que yo quiero hallar, todo esto lo vuelvo a derivar otra vez respecto a x, ¿qué ocurre? Derivamos. Primero, la derivada se va a repartir a cada término, ¿no? A este primer término y a este primer término. Entonces, tendríamos la derivada parcial respecto a x de f de x por g más la derivada parcial respecto a x de f por g de x. A ver, ahora, repetimos el proceso. Ahí tenemos un producto, ¿no? Esta función f de x, como les decía, es una derivada, ¿no? La derivada de una función, sea cual sea, va a dar origen a otra función, ¿verdad? Entonces, esta función también podemos derivarla. O sea, no, más bien dicho, esta función derivada tenemos que tratarla como una función cualquiera. Así que hay que derivarla bajo el mismo concepto. Derivada de un producto. Derivo el primero, dejo el segundo copiado, ¿no? Derivo la función f de x. Entonces voy a tener la derivada de la función f de x, ¿no? Que es una derivada parcial, recordemos, respecto de x, por el segundo factor sin derivar, más, ahora es al revés, ¿no? Copio el primer factor f de x y derivo el segundo factor, que era mi función g. Listo, y he hecho el primero. Hago lo mismo con el segundo término, ¿no? Derivo la primera función respecto de x, copio el segundo, y ahora al revés. Copio el primero y derivo el segundo. Ahora fíjense, en estos casos de acá y acá, estoy derivando una función que ya estaba derivada, ¿no? Entonces, como estoy derivando dos veces, estoy hallando la segunda derivada de mi función respecto a x. Entonces, reescribimos todo ello como f derivada de x dos veces por mi función g, que fíjense, no ha sido derivada, más f de x, la primera derivada de la función, por, ahí tenemos la primera derivada de g respecto de x, ¿no? Sería g de x, más f de x por g de x, más mi función f, que fíjense, no ha sido derivada, por la función g, que ha sido derivada dos veces respecto de x. Ahora, esto era únicamente analizando la primera derivada parcial, ¿no? De mi función respecto a x dos veces. Si repetimos ese proceso con y y luego con z, les aseguro que voy a obtener lo siguiente. A ver, esto era la derivada de mi función de f por g respecto a x dos veces, ¿verdad? Si yo quisiera hallar, bajo el mismo análisis que acabamos de hacer, la segunda derivada, pero en este caso respecto a y, ¿cómo va a ser esto? Va a ser lo mismo, ¿verdad? Simplemente va a cambiar que las derivadas ya no van a ser respecto a x, sino van a ser respecto a y. Si no, pueden ustedes corroborarlo, ¿no? Pueden agarrar un cuaderno y fijarse si sale. Pero nos va a quedar así. Nos va a quedar lo mismo. Ah, no, aunque fíjense algo. Antes de todo esto. Aquí tengo dos términos semejantes, ¿verdad? F de x por g de x más f de x con g de x. Esto es igual a dos veces f de x por g de x, ¿verdad? Ahí es más sencillo todavía. Esto es igual a dos veces f de y en este caso, por g de y, porque es la variable que estamos derivando, más la función f por g de y dos veces. Y si hacemos el mismo análisis, pero esta vez derivando respecto a z, les aseguro que les va a salir
f de z dos veces por g más dos veces f de z, g de z más f por g de z, z. Listo. Y recordemos el laplaciano que nos decía, que las derivadas parciales deben sumarse, ¿verdad? Ahí lo vamos a hacer aquí a la derecha. Copiamos todo esto. Ahí está. A ver, lo arreglamos un poco. Aquí del medio habíamos dicho que era igual a 2 veces f de x por g de x. Listo, ¿no? Ya tenemos las segundas derivadas parciales. Y el laplaciano nos decían que estas debían sumarse. Y a ver, si sumamos todo esto, fíjense, entre los primeros factores se fijan entre estos tres de acá, esta primera columna, lo estoy sumando, ¿verdad? Y si ahí yo factorizara a esa función g, se fijan, la función g, ¿verdad? Está presente en todos. Es una función que no ha sido derivada, esa es su forma primitiva. No la hemos derivado. Yo puedo factorizarla, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar? G por f de xx más f de y más f de 2 veces z. Listo. En la segunda columna, ¿qué podría factorizar? Podría factorizar esos dos, ¿verdad? Son constantes, no hay problema. ¿Qué más? Me parece que nada más. Más. Ahora, a ver, en la tercera columna, ¿qué podría factorizar? A mi función f, ¿no? A esa función f que está en su forma primitiva. Hasta ahora no ha sido derivado. Sigue en su forma primitiva. Así que esas tres funciones son iguales. Entonces, factorizo esa función f y me queda g de xx más g de y dos veces más g de z dos veces. Listo. Ya hemos llegado a este punto. Ahora, hay que analizar lo que está dentro de los paréntesis. El primero. Ahí tengo f de xx, o sea, en la segunda derivada de mi función respecto a x, respecto a y, respecto a z, ¿no? Eso lo puedo reescribir. Lo puedo reescribir como la segunda derivada de mi función respecto a x más la segunda derivada de mi función respecto a y más la segunda derivada de mi función respecto a z, ¿verdad? Es lo mismo, simplemente lo reescrito. Pero ustedes recuerden, ¿a qué es igual el operador laplaciano? ¿No? El laplaciano de una función f era igual a la segunda derivada de mi función respecto a x más la de y la de z. ¿Se fijan? Es lo mismo que teníamos ahí. Entonces significa que todo eso que tengo dentro del paréntesis, ¿a qué es igual? Al laplaciano de la función f, ¿verdad? Todo eso que está dentro de mi paréntesis es el laplaciano de la función f. Y acá, en el otro extremo, es lo mismo. Ahí tenemos g de x dos veces, más g de y dos veces, más g de z dos veces, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, todo eso de ahí de mi paréntesis es el laplaciano, en este caso de mi función g. Perfecto. Ya están dos paréntesis. Solo falta el del medio. Ahora fíjense, esto no tiene forma de nada, ¿no? Pero recordemos. Y fíjense bien algo. Ahí tengo f de x, ahora sí con color rojo. Tengo f de x, f de y f de z. También tengo a g de x, g de y g de z. Se fija, el producto está ordenado, ¿no? X con x, y con y, z con z. Ahora, recordemos algo. ¿A qué era igual el gradiente de una función f? Eso nos da un vector, ¿verdad? Era la primera derivada de mi función respecto de x con la respecto de y la que está respecto de z, ¿verdad? ¿Y a qué era igual el gradiente de la función g? Esto era g de x o g de y con g de z. Ahora, ¿qué pasaría si realizáramos el producto entre estos dos vectores? El producto se va a hacer de vector a vector, ¿no? La primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. El producto del gradiente de f con el gradiente de g, ¿a qué sería igual? A f de x por la primera componente de g, que sería g de x, más segunda componente de f de y con la segunda componente de g de y lo mismo, tercera componente con tercera componente. En sí está. Lo que tenemos en el segundo paréntesis aquí va a ser igual al producto de ambos gradientes. Entonces, si reescribimos todo esto, obtenemos, ¿no?, que el laplaciano
de esa función compuesta f por g, ¿a qué va a ser igual? A la función g por lo que tenemos dentro del paréntesis, que era el laplaciano de f, más 2 veces, no olvidemos ese 2 que estaba ahí, el producto de los gradientes f y g, más la función f, así en su forma primitiva, por el laplaciano de mi función g. Y ya está. Si no me equivoco es lo mismo. Ahí está, ¿no? Y listo, ya está la demostración. Que el laplaciano de ese producto de funciones era igual a toda esa expresión que nos daba. Muy bien. Ya hemos visto lo que es el laplaciano, todo aquello. Ahora, otro elemento, toma en cuenta este rotacional, ¿ya? También este no lo vamos a ver a fondo porque trata también sobre lo que es planos vectoriales, ¿ya? Así que eso no lo vamos a profundidad, simplemente voy a explicarles cómo es. Esto va a ser lo más parecido a lo que era el producto vectorial, ustedes recuerdan, ¿no? Producto vectorial, pero utilizando una función con sus componentes, ¿no? En x y z y al operador nabla. ¿No? Más vale decir que la función f va a tener, es un vector, ¿ya? O sea, va a tener la forma, y qué sé yo, ABC, ¿ya? Donde A sería la componente de mi función respecto a X, B la componente de Y C la componente de Z, ¿ya? Y esos van a tener que reemplazarlo en lo que es ese producto vectorial, ¿no? Que ustedes ya saben, hacen cálculo en el primer parcial que llevamos en cálculo 1. Ahora esto nos mide lo que es la rotación y qué tanto rota una función dada en el campo vectorial. Si se fijan lo que es en las gráficas de acá, vemos que, a ver, voy a tratar de agrandarlo. A ver, ahí está. Se fijan aquí hay puntos, ¿no? Entonces círculo rojo. Y se fijan los vectores adyacentes están rotando, ¿no? Rotan en una dirección. Pues la teoría nos dice que si la rotación es ese sentido horario, como está aquí en color verde, significa que estamos presenciando, o sea, una rotación negativa. O sea que este rotacional nos va a dar como producto este vector de acá, que está apuntando hacia abajo. Si el vector producido por rotacional gira hacia abajo, significa que estamos presenciando una rotación en sentido horario. Más por el contrario, si al realizar estas operaciones, ¿no?, de rotacional, el producto, ¿no?, que nos va a dar un vector, y es como este, ¿no?, un vector positivo que apunta hacia arriba, no significa que en ese punto, más dicho, ese vector, esa función vectorial, está girando en sentido antihorario. Esto podría haberse aplicado, por ejemplo, para, no sé, la rotación de la Tierra, por ejemplo. La rotación de la Tierra, si nosotros hacemos el análisis de la función, nos va a dar como resultado un vector, que va a ser este. Ese vector apunta hacia arriba, significa que la Tierra está rotando en sentido antihorario. Es la simple teoría, ¿ya? Simplemente nos mide la cantidad de rotación que hace una función vectorial. Y bueno, esto no son ejercicios, ya simplemente usted ya sabe, el operador nabla ya sabe a qué es igual, son las derivadas parciales, ¿no?, de x y z. Y la función, pues depende, ¿no? Puede variar la función, pero tienen que poner las respectivas componentes y realizar el producto vectorial. Porque simplemente es el producto entre vectores, ¿no? Bueno, entre un operador y un vector en este caso. Y bueno, ya con eso en mente, ¿no? Volviendo a lo que era el laplaciano, ¿no? Les había mencionado que nos daba máximos y mínimos. Pues es el siguiente tema, máximos y mínimos. Y un tercer estado que vamos a ver, lo que es el punto de ensilladura. Para esto vamos a ver dos métodos. Ya el primero nos va a enseñar a hallar máximos y mínimos, ¿no?, absolutos y puntos de silla. Y el segundo método nos va a ayudar a hallar máximos y mínimos locales. Y eso va a ser teniendo en cuenta una condición. Ya como hacemos en cálculo 1, ¿verdad? Tenemos ejercicios de aplicaciones de máximos y mínimos. Y para ello nos daban unas condiciones, ¿no? Hacer que la caja sea del mayor volumen, si el área del cartón es tantos, ¿verdad? Nos daban condiciones. Va a ser lo mismo. Aunque este primer punto va a ser más que todo como nos da una función y nos piden ya sus puntos máximos mínimos, ¿no? Ese va a ser el caso en este caso. Para ir lo que es máximos y mínimos tenemos una serie de procedimientos. Y aquí se los he denotado en orden. Los primeros pasos, para una función de 3 dimensiones que simplemente depende de x y y, lo que tienen que hallar son las derivadas parciales. La derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y. Las igualan a 0, van a tener dos ecuaciones. De esas dos ecuaciones van a encontrar puntos, ¿ya? Listo, ese es el primer paso. Derivarlo, igualar a 0, igualar las ecuaciones y encontrar un punto. O varios puntos, ¿no? Puede darse ese caso también. El segundo paso va a ser hallar las segundas derivadas.
¿no? De x dos veces, las segundas derivadas de y dos veces y la derivada compuesta, no mixta. Primero de x, luego de y, o de y, luego de x. Da lo mismo, como les mencionaba. Y luego tienen que evaluar como tercer paso ese punto, ¿no?, que hallaron en el primer paso en sus derivadas segundas, en sus segundas derivadas. Evalúan esas funciones en ese punto. Y luego hallamos lo que es el hessiano, lo que va a ser un determinante compuesto por la segunda derivada respecto de x evaluada en un punto, por la segunda derivada respecto de x luego de y en un punto, y respectivamente una segunda derivada de y de x en ese punto y la segunda derivada de y en un punto. Hallamos lo que es este determinante hessiano y tenemos que analizar el resultado. En primer caso, si el hessiano, ¿no?, lo reemplazamos, porque aquí vamos a reemplazar números, ¿ya? Las segundas derivadas evaluadas en un punto nos va a dar números, ¿no?, porque lo estamos evaluando en un punto. Vamos a tener números, así que vamos a tener un valor. El hessiano va a ser igual a un número, ¿ya? Es el primer dato. Y si ese número es positivo, o sea, el hessiano es positivo, estamos hablando de los primeros dos casos. Si nos sale un número positivo, tenemos que analizar la segunda derivada respecto de x. En ambos casos. Si la segunda derivada respecto de x evaluada en ese punto es un número positivo, estamos hablando que en ese punto existe un punto mínimo. Y si el valor es negativo, que en ese punto se trata de un punto máximo, ¿ya? Más por el contrario, si nuestro hessiano es un número negativo, ahí termina el análisis. Decimos que ese punto es un punto de ensilladura. Un punto de ensilladura es algo complejo, porque visto de una perspectiva parece un punto máximo, visto desde otra parece un punto mínimo, así que es complicado, ¿ya? Es un punto de ensilladura. Y como último caso, si el hessiano es 0, significa que este criterio no nos funciona y que tenemos que hallar máximos y mínimos por otro método, ¿ya? Aunque aquí en cálculo 2 el único método que vamos a ver es este, ¿ya? Así que ahí termina. Muy pocas veces he visto eso, que el hessiano sale 0. Suelen ser casos especiales. Y muy bien, ese sería el método, ¿ya? Esto es para funciones, como les decía, tridimensionales que dependen de dos variables, x y y. Luego vamos a ver si fuera de tres variables o más. A ver, busquemos un ejercicio primero. Este es. Determinar máximos y mínimos y puntos de silla, ¿no? Ustedes tienen que hacer los ejercicios 2, 3 y 4. Podemos resolver el resto. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ya, no tenemos la respuesta también. Listo. Ahí nos da una función, ¿verdad? Z igual a, bueno, ese polinomio. Estamos hablando de una función, en vez de Z que podemos poner, a una función que depende de x y y, ¿no? Son las únicas variables. Entonces, mi función que depende de x y y es igual a 4, o bueno, ordenémoslo un poco. X al cubo más y al cubo menos 3xy más 4, ¿no? Es mi función. Ahora vemos los pasos. Primer paso, ¿qué era? Ahí las derivadas parciales, ¿no? Las primeras derivadas parciales. Agarro mi función y lo derivo respecto a x. A ver, derivamos respecto a x. Derivada de x al cubo, 3 veces x al cuadrado. Más, derivada de y al cubo, 0, ¿verdad? Menos, derivada de 3x, menos 3 y y se queda multiplicando. Derivada de 4, 0. Listo. Ahora hallamos la derivada respecto a y. Derivamos respecto a y. Derivada de x al cubo, 0. Derivada de y al cubo, 3y al cuadrado. Derivada de menos 3xy, menos 3x. Derivada de 4, 0. Listo. ¿Qué más decía? Que estas primeras derivadas las igualamos a 0, ¿no? Y formamos ese sistema de ecuaciones. Y listo. Tenemos que intersectar ambas ecuaciones y hallar un punto que se las satisfaga, ¿no? Para ello, a ver, ¿qué voy a hacer? Ya, de la primera ecuación, creo que voy a factorizar a y, a ver, da lo mismo, ¿no? Factoricemos a y. Si factorizamos a y, menos 3y pasa sumando al segundo, al otro lado de mi ecuación, debe tener 3x al cuadrado igual a 3 veces y. Aquí podría factorizar 3 con 3, de hecho en la segunda ecuación también. Y tendría que y es igual a x al cuadrado. En mi segunda ecuación, ahí tenía y al cuadrado menos x igual a 0, ¿verdad? Si sé que y
es igual a x al cuadrado, puedo reemplazarlo en mi segunda ecuación. ¿Qué voy a tener? En vez de y, x al cuadrado. Voy a tener x al cuadrado elevado al cuadrado menos x igual a 0. ¿Verdad? Y aquí voy a tener x al cuadrado elevado al cuadrado, x a la cuarta. Tengo x a la cuarta menos x igual a 0. Aquí factor común, factorizo un x. Entonces me va a quedar x al cubo menos 1 igual a 0. X al cubo menos 1 es diferencia de cubos. Entonces voy a tener x por x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Y listo, ya tengo todo en factores. Igualo cada factor a 0. Aunque ya sabemos, ¿no?, que este trinomio no va a poder ser factorizable, ¿no? Así que en algunos textos saben considerarlo simplemente como un valor positivo que no afecta al resultado y lo eliminaban. Vamos a hacer eso. Simplemente tenemos a x por x menos 1 igual a 0. De aquí hallamos dos puntos. El primero, si igualamos x igual a 0, tenemos el punto x igual a 0. Y de acá, si igualamos x menos 1 igual a 0, obtenemos el punto x igual a 1. Listo. En este caso tenemos dos puntos, x igual a 0 y x igual a 1. Pero quiero yo hallar el par ordenado. Así que esto lo voy a reemplazar en la igualdad que yo sabía, ¿no? Que y es igual a x al cuadrado. Entonces voy a tener un par ordenado. El primer punto, punto 1, va a ser cuando x vale 0 y cuando y vale ¿cuánto? A ver, 0 al cuadrado es 0. Y el punto 1 es el punto 0,0. El punto 2 va a ser cuando x vale 1 y y vale, a ver, 1 al cuadrado, 1. Listo. En se fijan, al hacer ese análisis, el primer paso, hay dos puntos, el punto 0,0 y el punto 1,1. Paso 1 completado. ¿Cuál es el paso 2? Recordemos, el paso 2 es hallar las segundas derivadas, ¿no? Entonces, a ver, copiemos esto que está acá. Ahí está, tengo mis funciones. Ahora las vuelvo a derivar. Si derivo mi función respecto de x otra vez, tengo la segunda derivada, ¿verdad? Derivo mi función respecto a x, deriva de 3x al cuadrado. Ese 2 va a multiplicar, 3 por 2, 6. Y le resto un 1 al exponente, simplemente 6x. Derivada de menos 3y es 0. Listo. Ahora derivo a mi función respecto a y nuevamente. Derivada respecto a y, derivada de 3y cuadrado, 6y. Menos derivada de 3x, 0. Listo. Ahora yo la derivada compuesta. De x luego de y. Aquí en mi función, en primera derivada respecto de x, la derivo respecto a y. Derivada de 3x al cuadrado, 0. Derivada de menos 3y, menos 3, ¿verdad? Y listo. También deberíamos hallar lo que es la derivada de la función primero y luego de x, pero la verdad no afecta, ¿no? Si es la derivada, igual les va a salir menos 3, ¿no? Y ustedes recuerdan, les había dicho que aquí en la relación, que si estas derivadas existen, estas dos son iguales. Así que da lo mismo. Listo, paso 2 completado. ¿Cuál era el paso 3? El paso 3 es que tenemos que evaluar a nuestras funciones, bueno, estas derivadas parciales, en nuestros puntos, en los puntos 0,0 y 1,1. Así que lo voy a hacer de esta forma. Primero para el punto número 1, el punto 0,0. No, reemplazamos los valores. En f de x, si reemplazo en vez de x0, la primera derivada, pero la segunda derivada respecto de x, ¿cuánto vale? 0. Si hago lo mismo con la segunda derivada respecto a y, reemplazo el punto 0,0, también me sale 0. Estas derivadas mixtas va a dar lo mismo, ¿no? Va a ser menos 3, ¿siguen? Analicemos el otro punto, el punto 2, que es 1,1. Si reemplazamos, ¿no?, esos valores en nuestras derivadas parciales, f de x, ¿a qué es igual? 6 por 1, 6. F de y, que es igual, reemplazo, ¿no? En vez de y un 1, 6 por 1, 6. Y bueno, aquí la derivada mixta da lo mismo, sigue siendo menos 3. Y listo, ya tengo también el tercer paso realizado. El cuarto paso era hallar el hessiano, ¿verdad? Eso aquí era igual, era el determinante, ¿no? De lo que es, a ver, lo reescribo, aquí está el determinante. De f de x por la derivada mixta, no por, simplemente la derivada mixta y la derivada de y. Listo, si esto reemplazo, porque, ojo, eran evaluadas en ese punto, ¿verdad? Y eso ya está, las he evaluado a mis derivadas parciales en ese punto. En este caso voy a tener que hacer dos hessianos. El primer hessiano para este, que es el punto 1,1, y el segundo hessiano para el punto, 0,0 y luego para el punto 1,1.
A ver, ahí está. Ahí está, vean. Entonces, esto lo parto en dos. El primer hessiano va a ser por el punto 1. El segundo hessiano va a ser para el punto 1,1 y el primero para el punto 0,0. A ver, veamos. El primer hessiano para el punto 0,0. Primero tengo que poner f de x, ¿no? Que me salió 0. Luego, la derivada mixta, que me salió menos 3. Acá la derivada mixta también, que es menos 3. Y la segunda derivada respecto a y, que también me salió 0. Listo. Resuelvo el determinante, ¿no? 0 por 0 es 0. 3 por menos 3 es menos 9. Pero ojo, cuando multiplicamos, ¿no? De derecha a izquierda hay que multiplicarle por un signo negativo. Menos 3 por menos 3 es positivo 9. Por ese negativo es negativo 9. Entonces aquí para el punto 0,0 el hessiano había sido menos 9. Listo. Ahora vemos el hessiano para el punto 1,1. De aquí igual, reemplazamos. Primero, la segunda derivada respecto de x, ¿no? Que era 6. Luego la derivada mixta, que era menos 3. Luego otra vez la derivada mixta menos 3. Luego la segunda derivada respecto a y, que me salió 6. Y listo, resolvemos. Esto aquí es igual. Multiplicamos 6 por 6, 36. 3 por menos 3, positivo 9, ¿no? Pero hay que poner un signo negativo, es negativo 9. Luego, 36 menos 9. ¿Esto cuánto es? A ver, es 25. A ver, no. Aquí me quito un 3, 27, ¿no? Aquí tengo que el hessiano había sido igual a 27. Bueno, da lo mismo, ¿no? Lo único que me interesa saber es un valor positivo o negativo. Y ya sabes, para el punto 0,0 me salió un hessiano negativo. Y para el punto 1,1 me salió un hessiano positivo. Recordemos los casos. Si el hessiano, para el primer caso, es negativo, fíjense bien, cuando el hessiano es menor a 0, si es un número negativo, existe un punto de ensilladura. Entonces, para el punto 1,1, como nos salió menos 9, estamos hablando de un punto de silla. Ahora, el segundo hessiano, para el punto 1,1, me salió 27, positivo. El hessiano es positivo, entonces cumple estos dos. Ahora tengo que analizar. Mi segunda derivada respecto de x, evaluar en ese punto, ¿es un número positivo o es un número negativo? A ver, veamos. Mi segunda derivada respecto a x está acá, ¿no? Era la primera columna en la primera fila. ¿Cuánto es? Es 6. F de x es igual a 6. Es un número positivo. O sea, el hessiano es positivo. Y la segunda derivada también es positiva. ¿Es qué significa? Que en ese punto hay un mínimo. Entonces, en este punto, déjenme anotarlo, existe un punto mínimo. Y listo, entonces concluimos que en el punto 0,0 existe un punto de ensilladura y en el punto 1,1 existe un punto mínimo. A ver, la respuesta era... ¿dónde está? Aquí está. Ahí está, mínimo local 1,1. Ahí está, 1,1. Y punto de silla 0,0. Ahí está, punto de silla 0,0. Perfecto, nos salió la respuesta correcta. Ahora, podríamos quizás graficar esto, ¿no? Para verlo. A ver, intentamos graficarlo. Era aquí gráfico 3D. La función era z igual a x al cubo más y al cubo más y al cubo, ¿dónde estaba? Menos 3xy más 4. Listo. Bueno, esta es mi función, ¿ya? Ahora, a ver, los puntos que tenía. Supuestamente el punto, no recuerdo si era mínimo en ensilladura, era el punto 0,0 y el otro punto era el punto 1,1, ¿verdad? Este cambiamos de color, a ver. Que esté con color verde. ¿Dónde estás? El 0,0 sería en el origen, ¿verdad? Así que ese no hay problema. Ahora sí. Veamos la respuesta. En el punto 0,0 dice que había un punto de ensilladura, ¿verdad? Este es el punto de ensilladura. ¿Se fijan? En el origen
aquí está el origen, ¿verdad? Está en los ejes coordenados. Se fijan, en el origen, acá, en ese punto, se dice punto en silleadura cuando se presenta este tipo de gráficas. Uy, se ha colgado esto, a ver. Observémoslo nomás. Ahí está. Es punto en silleadura cuando se presenta esta forma. Se fijan, de este lado pareciese que estamos hablando de un punto máximo, ¿no? Porque la gráfica va así y luego desciende, ¿no? Parece que es un punto máximo. Pero visto desde otra perspectiva, si se fijan, es un punto mínimo, porque baja y luego sube. Y por eso decía, ¿no? Que es complicado el entender un punto en silleadura. Porque puede ser un máximo visto desde un lado o un mínimo visto desde otro lado, ¿no? Tengo las gráficas acá. Aquí está, esto es un punto en silleadura. Se le llama punto de ensilladura porque tiene parecido, ¿no? A lo que es la ensilladura de donde se montan los caballos, ¿no? Bueno, etcétera. Listo, es comprobado. En el punto 0,0 hay un punto de ensilladura. En el punto 1,1. A ver, veamos. El punto 1,1 está aquí, ¿no? Donde está ese punto verde, el punto B. Tenemos que ver a esa misma rectura, fíjense. A la misma rectura del punto B, en el punto 1,1. Se fijan, este punto, ¿verdad? Se ven claramente, ese es un punto mínimo, ¿verdad? Está comprobado también ahí. En el punto 1,1 de mi función existe un punto mínimo. Y listo. Ya está comprobadísimo entonces. Hemos hallado los máximos y mínimos de esta nuestra función. De la misma manera ustedes tienen que resolver, ¿no? Los ejercicios 2, 3 y 4. A ver. Ya. Qué suerte. Todos son funciones despejadas, ¿no? Ninguna es una función implícita. Así que está sencillo por ese método. Ahora, antes de seguir, les mencionaba, ¿no? Que esto era el método para cuando tenemos una función despejada, ¿no? Una función que no está implícita. Pero ¿qué pasa si tenemos funciones implícitas? ¿No? Es decir, funciones donde no podemos despejar a z o a y o x, ¿no? No podemos despejarlas. Pues proseguimos con este método. Es casi lo mismo. Simplemente que vamos a originar una función que dependa de x, y y z. Ya recuerdan ustedes, ¿no? Que cuando teníamos, por ejemplo, no sé, x al cuadrado, y cuadrado, z cuadrado más x, y esto era igual a 0. ¿Qué decíamos, no? Bueno, que toda esta función, como tenemos las tres variables, era una función que depende de x, y y z. Estoy hablando de este tipo de funciones. Una función que depende de x, y y z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, lo mismo. Ustedes derivan respecto de x, respecto de y y respecto de z. Van a tener un sistema de ecuaciones 3×3, ¿verdad? 3 variables, 3 ecuaciones. Van a intersectarlas y van a hallar puntos. Es el mismo trabajo, simplemente va a ser más largo. Ante un sistema 3×3, resuelven el sistema, van a hallar puntos, listo. Segundo paso, tienen que hallar todas las segundas derivadas. Y este va a ser un proceso largo, que lo he resumido acá. Tienen que hallar las derivadas de x, de y de z, ¿no? Sus segundas derivadas. Luego tienen que hallar las derivadas mixtas, de x con y, de y con x. Aunque aquí hay un truco, ¿no? Como estas dos son iguales, simplemente hay en una, no hay en dos. Va a dar lo mismo. Lo mismo acá. Podemos derivar y luego primero de y, luego de z, o z luego de y, ¿no? Da lo mismo. Pueden hallar una sola de ellas y ya está. Y va a ocurrir lo mismo aquí, con x y con z. Da lo mismo, simplemente deriven encuentren una de las derivadas parciales y el otro copien, ¿no? Porque son lo mismo. En total, a ver, tienen que hallar ¿cuántas derivadas? 1, 2, 3, y de las parciales, a uno cada uno. 4, 5 y 6, ¿verdad? A esa. Entonces, para resolver este ejercicio tienen que hallar en total 6 derivadas parciales. Y las primeras 3 derivadas respectivamente, ¿no? De x, y, z. Luego, el tercer paso. En cada una de estas derivadas parciales tienen que reemplazar ese punto que han hallado en el sistema del paso 1. Y luego tienen que resolver este hessiano, que es más complejo, ¿no? Si se fijan solo lo que está en el rectángulo verde, es el hessiano que hemos visto en el anterior, ¿no? Para resolver sistemas donde tenemos la función despejada, ¿no? Una función que depende solo de x y de y. Aquí va a estar, aquí simplemente vamos a añadir otra columna y otra fila, con las derivadas parciales de x con z, y con z y z dos veces, ¿no? Luego z con x, z con y. Eso va a ser lo que vamos a añadir. Ahora, ¿qué hay que hacer acá? Hay que resolver el hessiano.
Ahora, resolviendo el hessiano, primero, si el hessiano o sea, salen igual a 0, significa que el criterio no funciona. Tenemos que llegar máximos y mínimos por otro método. Ahora, si se fijan, he encerrado a este hessiano por partes, ¿no? Hay un rectángulo rojo, uno verde y uno azul. Es de esa forma, tienen que resolver el hessiano en partes. El primer hessiano va a ser simplemente con la segunda derivada respecto de x. A ver, ¿dónde está un poco? Ahí está. El primer hessiano, de hecho aquí está, ¿no? De hecho con color rojo. El hessiano 1 sub 1, el primer hessiano, es simplemente la segunda derivada de mi función respecto de x, ¿ya? Ese lo voy a considerar como mi primer hessiano. Ahora, el segundo hessiano, lo hice acá en color verde, el hessiano sub 2, es todo eso lo que está en lo que es, a ver, de un segundo, voy a borrar todo, ahí está. El segundo hessiano es todo lo que está dentro de ese rectángulo verde, ¿no? El hessiano que hemos visto para una función que depende de dos variables. Tienen que resolver ese hessiano 2 por 2. ¿Ya? El hessiano segundo. Ahora, el tercer hessiano es el que es el completo, todo, ¿no? Todo lo que está en el rectángulo azul. El tercer hessiano debe ser ese hessiano 3 por 3, ¿ya? Se determina en 3 por 3. Tienen que resolverlo también. Y tienen que verlo todo de acuerdo a este análisis. Si tienen que el primer hessiano es primero un número negativo, no sea, lo que está en color rojo, ¿no? Eso de ahí, es un número negativo. Luego, el segundo hessiano, ¿no? Todo ese hessiano 2 por 2 es un número positivo. Y luego el tercer hessiano es un número negativo. Existe un máximo, ya se tiene que intercalarse. Pero ojo, siempre tiene que comenzar con negativo. Negativo, luego positivo, luego negativo, ¿no? Menor, mayor, menor. Si se alterna de esta forma, menor, mayor, menor, significa que en ese punto que ustedes han hallado, existe un punto máximo. Ahora, si los tres hessianos que ustedes han hallado, el hessiano 1, 2 y 3, los tres son positivos, o sea, mayores o iguales a 0, significa que existe un punto mínimo. Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés, no? Que el primer hessiano fuera un número positivo y de aquí recién se alterna. Les he dicho, ¿no? Cuando se alterna, ¿no? Menor, mayor, etc. Es un punto máximo. Pero aquí está alternándose, ¿no? Es mayor, menor, luego mayor. Pero está empezando con mayor. Tiene que empezar con menor. Si empieza con mayor, el criterio no está funcionando. No estamos hallando nada. Significa que por este método no nos va a convenir. Tenemos que buscar otro método para hallar lo que son máximos y mínimos, ¿ya? Estos son los únicos dos casos. Si todos los hessianos son positivos o si se intercalan, ¿no? Iniciando con menor. De ahí recién se tiene que intercalarse. Menor, mayor, etc. ¿Ya? Ahora esto se puede ampliar a funciones, no sé, de 5 variables, ¿no? X, Y, Z, T y U. Se puede ampliar todavía y el criterio va a ser el mismo. En este caso van a tener 5 hessianos. Si se intercala menor, mayor, etc., es un punto mínimo. Si todos son mayores, si todos son positivos, es un punto mínimo. El anterior fue un punto máximo. ¿Perfecto? Eso es. ¿Ya? No hay ejercicios aquí para practicar eso, ¿no? No los tenemos, no tenemos ninguna función implícita. Aunque fíjense, aquí hay uno, ¿ya? El ejercicio 12 es su práctica. Tienen que hallar ahí los máximos y mínimos de esta función, que depende de x, y, z y t. Y el ejercicio número 10 tienen que hacerlo con la función en x, y, z. Ahí está, ¿se fijan? Ahí tienen que cranearla. Podríamos resolver el ejercicio 11 por ahora. Vamos a hacer el ejercicio 11. Nos pide ya lo que son los máximos y mínimos, ¿no? Vamos a ver por este método, ¿no? Esto puede servir, como les decía, para funciones implícitas o como estas, que dependen de 3 variables. Aunque... no, este es otro. ¿Dónde está? Ahí me está dando 2 variables. Me está dando x, y, z y aquí me está dando lo que es otra función, creo que es una esfera. No, es otro tema, mil disculpas. Es otro tema. Esto es con restricciones. Eso es lo que les decía, con condiciones. Ya, pero no hay problema. Vamos a resolver este ejercicio, pero sin la condición, ¿ya? Porque todavía no hemos llegado a eso.
Entonces, no tomemos en cuenta la condición, ¿ya? Estas respuestas no se van a cumplir, ¿ya? Desde ahora les digo. Porque estas respuestas son de acuerdo a la condición. Ahora simplemente vamos a hallar los máximos y mínimos de esta función. Aunque me parece que es un plano. Sí, es un plano. No va a tener máximos ni mínimos. No, me parece que este ejercicio no nos sirve. A ver, otro ejercicio. Ya, me parece que no hay, pero podríamos reutilizar el anterior. No hay el ejercicio 1. Podríamos reutilizarlo, a ver. Pero en este caso, este z lo voy a pasar restando, ¿ya? Es que voy a tener una función que va a depender de x, y y z. Y va a ser igual a 4 más x al cubo más y al cubo menos 3xy. Ahora a ver, primer paso, no tengo que hallarlas. Perdón, menos z. Menos z, ahí está. Ya tengo mi función que depende de mis tres variables. Ahora tengo que hacer es hallar las derivadas parciales, ¿no? Primer paso, hallar f de x, luego f de y f de z. Derivo mi función primero respecto a x. La derivada de 3x, de x al cubo ya tengo, ¿no? 3x al cuadrado menos 3y. Luego, si derivamos toda esta función respecto a y, va a ser igual a 3y al cuadrado menos 3x, ¿no? Ahora, si derivamos toda esta función respecto a z, solo z solamente está acá. Derivada de z, 1, ¿no? Con el signo negativo 1. Listo. Ese era el punto 1. Ahora, aquí tengo varias ecuaciones, ¿verdad? A ver. En teoría tendría que igualar cada ecuación a 0 y formar un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Esto igualar a 0, esto igualar a 0. Pero aquí hay un problema. Menos 1 es igual a 0. No, ¿verdad? Así que ya. Afectemos un poco el ejercicio. No voy a tener un x, voy a tener un x al cuadrado. Derivada de menos x al cuadrado. Aquí va a ser menos 2x. Perdón, menos 2z. ¿Verdad? Y ahora sí se podría resolver. Y bueno, va a ser bastante sencillo, ¿no? Si de aquí despejo z, me sale que z es igual a 0. Si resuelvo el sistema que está aquí arriba, ¿no? Entre estas dos ecuaciones, es lo mismo que el anterior ejercicio. Así que ese que me va a dar los puntos. 1,1 y 0,0. Pero también hay que considerar este, ¿no? Que z vale 0. Estos mis puntos que eran de 2 dimensiones se transforman a puntos de 3 dimensiones. Voy a tener el punto 1,1,0 y 0,0,0. Y listo, ya he resuelto mi sistema de ecuaciones. He obtenido mis dos puntos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Es hallar, el segundo paso es hallar lo que son las segundas derivadas. Entonces tengo que hallar la segunda derivada respecto de x. Vuelvo a derivar todo esto respecto a x. Derivada de 3x al cuadrado, 6x. Luego la segunda derivada respecto de y. Derivada de 3y al cuadrado, 6y. Luego la segunda derivada respecto de z. Derivada de menos 2z, menos 2. Ahora tengo que hacer las combinadas, ¿verdad? La derivada de x luego de y. Esta es mi derivada de mi función respecto a x. Ahora lo derivo respecto a y. Derivada de 3x al cuadrado, 0. Derivada de menos 3y, menos 3. Listo. Siguiente derivada. Ya he hecho x con y. Ahora me falta x con z. Derivo, ¿no? Es mi primera derivada ahora respecto a z. Z no está en ninguna parte, ¿verdad? Derivada de 3x al cuadrado, 0. Derivada de menos 3y, 0. Listo. Ahora hago lo mismo con y. Hay sus derivadas mixtas. Ahí tengo derivada de y. Ahora lo tengo que derivar con x. Pero les he dicho que da lo mismo, ¿no? De aquí puedo copiar el resultado. Es menos 3. Luego, tengo que derivar a y. Tengo que derivar primero respecto a y y luego respecto a z. A ver, aquí tengo mi primera derivada respecto a y. Lo derivo respecto a z. Ahí z no está por ninguna parte, ¿no? Así que derivada de y luego de z es 0. Y por último, hago lo mismo con la función z. Primero, mi función z la derivo respecto a x, pero eso puedo copiarlo. Aquí ya lo he hallado. Era 0. Y luego derivo mi función z respecto a y, pero eso lo puedo copiar de aquí. Ya lo he hallado. También vale 0. Y listo, ya tengo todas mis derivadas parciales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Evaluarlas en estos mis puntos, ¿verdad?
Y para ello voy a hallar dos hessianos. El primer hessiano, aquí era igual, ¿no? Era un determinante 3 por 3. Y fíjense, para acordarse, ese determinante 3 por 3 va a seguir un orden. ¿Se fijan? Las segundas derivadas puras respecto de x, respecto de y z están ordenadas así, diagonalmente. Y luego se va ordenando de distinta forma. Aquí estaba x de x, ¿no? Luego aquí está y de x, z de x. Aquí estaba y de y. ¿Quién va después de y? Z de y y al principio de x de y. O sea, según orden, ¿no? El orden x, y, z. En las columnas, x va a ser la segunda derivada. Y va a ser la segunda derivada y z va a ser la segunda derivada, ¿no? Mientras que en las filas, vamos a ver que x es la primera derivada en todas. Y es la primera derivada en todas. Z es la primera derivada en todas. Y sigue también ese orden. Primero se deriva x, luego respecto de x, luego x de y, luego x de z. Y de x, luego y de y, luego y de z. Z de x, luego z de y, luego z de z. O sea, va en un orden, ¿ya? Es lo que quiero decirles. Entonces, ¿cómo recordamos el hessiano? Primero, lo que les decía. Va a ser f de x, x, f de y, primero las puras, ¿no? F de z, z. Luego, hay que ir derivando en orden, ¿no? Como les decía. Va a ir siempre en orden. Aquí va a ser derivada de y respecto de x, derivada de z respecto de x, ¿no? Acá va a ser derivada de z respecto de y, antes de y viene x, derivada de x, luego de y luego derivada de x respecto de z, y luego derivada de y respecto de z. Y listo, ahí está el hessiano 3 por 3. Ahora simplemente tenemos que reemplazar, ¿verdad? El primer hessiano va a ser para el punto 1,1,0. Y lo tengo acá. 1,1,0. La segunda derivada respecto a x es igual a 6x, ¿no? Si le evalúo en ese punto, 6 por 1 es 6. Listo. Luego, la derivada compuesta, ¿no? O sea, mixta de x y luego de y. Aquí está. Vale menos 3. Reemplazo simplemente. Menos 3. La derivada compuesta de x y luego de z, ¿cuánto vale? 0. Luego la siguiente columna, pero en fila, es y de x. Y de x, ¿cuánto vale? Menos 3, copio. Luego, y de y es menos 6y. Si le evalúo en el punto 1,1,0, me sale simplemente 6. 6 por 1 es 6, ¿no? Y luego y de z vale 0. Luego, perdón, mira aquí cometí un error. No era y de zx, era f de zx. Dice, la función derivada de z y x. Z y x, aquí está. ¿Cuánto valía? 0. Reemplazo, 0. Luego, z y y, ¿cuánto valía? 0 también. Y z con z, ¿cuánto valía? Menos 2. Listo, ese sería mi primer determinante 3 por 3, ¿no? Aquí tengo que analizarlo por partes, se había dicho. El primer determinante, el rojo, ¿no? Es 6. El determinante sub 1, ¿cuánto vale? 6. Luego, el siguiente determinante, lo habéis hecho con verde, ¿no? Es esta zona. Analizamos. 6 por 6, 36, ¿no? El determinante 2. 6 por 6, 36. Y menos 3 por menos 3, positivo 9. Pero al multiplicar en este sentido hay que poner un signo negativo, ¿verdad? Así que cambiaría a negativo 9. 36 menos 9 va a ser 27, ¿no? Listo. Ahora el último, el determinante 3 por 3. Aquí tengo que seguir un orden, ¿no? ¿Cómo se hace un determinante, no? Primero resolvemos los productos, ¿no? Las diagonales. 6 por 6, 36. Por menos 2, 36 por menos 2 me va a dar a ver negativo 72, ¿verdad? Es la primera diagonal. Negativo 72. Siguiente diagonal va a ser menos 3 por 0, ¿verdad? Menos 3 por 0, 0. 0 por 0, 0. Siguiente factor también es 0. Ya, la siguiente diagonal va a ser 0, por menos 3 por 0. No estoy siguiendo lo que es el método de la estrella, lo han de ver en álgebra. Así que por eso directamente. 0 por menos 3, 0. 0 por 0 es 0. Ya. Esa tercera diagonal también me dio 0. Ahora las diagonales negativas. 0 por menos 6, 0. Por 0 sigue siendo 0. Listo. Esa diagonal negativa me salió 0. Más, siguiente diagonal. 0 por 0, 0. Por, en este caso, 6. No 0 por 0, 0. Por 6 sigue siendo 0. Así que aquí otro 0. Siguiente diagonal. Menos 2 por menos 3
va a ser negativo, perdón, positivo 6. Positivo 6 por negativo 3 va a ser negativo 18, ¿no? Pero como es una diagonal negativa, hay que multiplicarle otro negativo extra. Negativo 18 va a cambiar a positivo 18. Y listo. Mi hessiano número 3 es negativo 72 más 18. ¿Eso cuánto sale? A ver, vamos a verlo. Negativo 72 más 18. Negativo 54. Listo. Entonces aquí vemos. ¿Qué análisis nos queda? El primer hessiano es un número positivo, ¿no? El primer hessiano es mayor a 0. El segundo hessiano también es un número positivo. Entonces es un valor mayor a 0. El tercer hessiano es un número negativo. Ahí está. Si se fijan, no cumple ninguna de las condiciones, ¿no? Todos deben ser mayores para que sea un mínimo o debería intercalar para que sea máximo. En este caso no cumplen. Este punto no se puede analizar directamente. No tiene un análisis directo. No es ni mínimo, ni máximo, ni nada. Ahí se queda. Ahora, si hacemos el mismo análisis, ¿no? Por el punto 0,0. Y reemplazamos, como ya han visto, ¿no? Las segundas derivadas las evaluamos en ese punto. Y bueno, aquí las derivadas de x y y van a ser 0 directamente. Podemos reemplazar, a ver, derivada de x pura va a ser 0, de y pura va a ser 0, de z es menos 2. Y ya empezamos a repartir, ¿no? Lo que son ya sus derivadas mixtas. Ya las tenemos como dato. Podemos copiarlo del hessiano anterior, va a ser lo mismo. Va a ser menos 3, 0, 0, menos 3, 0, 0. Y empezamos a resolver. Primer hessiano, va a ser ese de acá. ¿Ese hessiano cuánto vale? 0. Ahí está. Aquí podemos ya detenernos. Les había dicho, cuando el hessiano, sea cual sea, ¿ya? Es 0, significa que hay un error de criterio. Que no podemos resolver este ejercicio, ahí está, ya hemos encontrado uno, por este método. No podemos resolverlo por este método. ¿Por qué? Porque nos sería un hessiano igual a 0. Y está, ahí termina. Ya no hay por qué seguir analizando, ¿no? El segundo hessiano, el tercer hessiano. Con que uno ya me haya salido 0, significa que el criterio no funciona acá. Pero ya han visto ustedes cómo se resuelve, cuál es el método. Si ven alguna vez, ¿no? Un examen, algo, una derivada, una función que está de esa forma, que depende de 3 variables, pide hallar sus extremos, y ya saben cómo, ¿no? Es un proceso largo, pero ya está. Eso. Ahora ven, nos quedan como unos 20 minutos, algo así. Ya, toca dar los puntos de hoy, ¿no? Ya, vamos a ver, ahora no quisiera avanzar este tema todavía, ¿ya? Porque no nos va a dar tiempo para verlo y hacer un ejercicio. Así que les voy a dar un ejercicio a ustedes, ¿ya? Ya saben, como siempre, para restar ejercicios de su práctica. Los que desean participar pueden hacerlo, no es obligatorio, ya saben ustedes, ¿no? Simplemente para reducir su carga en la práctica. A ver, ya, vayan alistando un bolígrafo y un lápiz. Vamos a resolver un ejercicio de su práctica, ¿ya? Lo que van a hacer es resolver el ejercicio, le toman una foto, ya todo el procedimiento, y lo envíen directamente a nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Le toman una foto, lo envían ahí. Y los que lleguen a la respuesta, ¿no? Con su procedimiento, ¿no? Para que yo pueda verificarlo, pues vamos a restarle a ver cuántos. Vamos a resolver el ejercicio 7, ¿ya? Y vamos a restar unos 4 ejercicios a la práctica, ¿ya? Fíjense, es una buena ganga. Resolviendo un ejercicio, se restan 4 a la práctica. Perfecto. Vamos a analizar a la vez si está bien la respuesta. Ahí está el ejercicio. Pueden ir resolviéndolo, ¿ya? Esta es la hermenéutica. Yo también voy a resolverlo ahora. La dificultad está que tienen que resolverlo antes que yo lo haga. Cuando esté por llegar a la respuesta, les voy a decir ya no se aceptan respuestas, ¿listo? Y voy a dejar de considerar el WhatsApp. Así que ya pueden ir dejando de enviar, ¿no? Porque después de que diga ya no vale desde aquí, ya no voy a tomar en cuenta. Así que les estoy dando tiempo desde ahora, ¿no? Incluso lo que estoy hablando ahora les da tiempo extra. Así que voy a empezar a resolverlo. El que desee, como les decía, también puede resolverlo en casa. Le tomo una foto, lo envío al grupo de WhatsApp y si está bien, se resta menos 4 a la práctica. Lo envían la foto, ¿no? Lo que es de su procedimiento, y escriben también su nombre completo, ¿ya? Fulano de tal, en mi caso Fernando Gem, y escriben en el grupo de WhatsApp su nombre completo al momento de enviar su imagen. Para que así yo sepa a quién tengo que restarle puntos, ¿no? No puntos, ejercicio a la práctica. Perfecto, ya tienen todas las indicaciones, pueden comenzar. Yo igual voy a comenzar, tengo que hallar lo que son los extremos de esta función. Bueno, aquí me dice punto crítico, pi tercios sobre pi tercios, pero no me dice nada. A ver, resolvamos esto.
Primer paso, ¿no? Es hallar las derivadas parciales. Tengo que hallar f de x, f de y. En vez de z, recuerden que estoy tomándolo como una función que depende de x y de y. Así que a toda esta mi función, primero lo derivo respecto a x. Primero, ahí tengo seno de x. Derivo seno de x, derivada de seno, coseno, ¿verdad? Coseno de x. Seno de y es con una constante, derivada 0. Más seno de x más y. Ah, aquí sí puedo. Más derivada de seno es coseno. Ahora, a ver, aquí sería como una derivada compuesta, ¿no? Ya tengo x más y. Si derivo x más y, multiplicando, ¿no? Derivada de x es 1. Más derivada de y es 0. Así que simplemente son 1. Así que aquí se sobreentiende. Así que lo dejo así nada más. Coseno de x más el coseno de x por más y. Siguiente, a ver. Ahí tengo, ahora que derivar a mi función respecto de y. Hago el mismo procedimiento. Seno de x derivada respecto de y es 0. Derivada de seno es coseno de y. Más, aquí lo mismo. Derivo seno de x más y respecto a y. Y me da coseno de x más y. ¿Cuál era el siguiente paso? Recordemos, igualar estas derivadas parciales igual a 0 y resolver el sistema, ¿no? Ahí era el punto. Y veamos, si estas dos son ecuaciones, ¿qué pasaría si a mi segunda ecuación la multiplico por menos 1? Ambas cambiarían de signo, ¿verdad? Cambian de signo y si yo la sumo, coseno de x más y se va con coseno de x más y me queda coseno de x menos coseno de y igual a 0. Entonces, coseno de x va a ser igual a coseno de y. Si aquí aplico la función inversa, ¿no? De coseno, que sería el arco coseno, coseno con coseno se simplifican, entonces x es igual a y. Ya, aquí me redundo un poco. A ver, ¿dónde podríamos reemplazar esto? A ver, en la primera ecuación reemplacemos. Si x es igual a y, voy a obtener coseno de x más coseno de x más y, pero x y y son iguales, así que simplemente voy a entrar como 2 veces x igual a 0. Aquí debería ir un valor, ¿no? Ahora, a ver, veamos. Aquí tengo coseno de doble ángulo. A ver. Ya, veamos lo simple. Coseno de x más el coseno de doble ángulo. Recordemos, había identidades trigonométricas. El coseno de doble ángulo podríamos repartirlo en dos, ¿no? Podemos convertirlo en función seno. O bien podríamos simplemente desarrollarlo, ¿no? El coseno del primer ángulo, etc. A ver, quiero ver qué método me convendría. A ver. Creo que lo voy a hacer así de manera directa. Coseno de 2 veces x sería igual a coseno. Ah, no, perdón, es primero seno, ¿no? Seno de x al cuadrado menos coseno cuadrado de x. A ver, ya. Luego, ¿qué podríamos hacer? Ahí tengo coseno cuadrado a coseno y seno cuadrado de x. A ver, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que en este caso despejar a x. A ver, pensámoslo un poco, ¿no? Esta quizás nos sirva. A ver, veamos. Quizás nos sirva, pero la voy a copiar. Es identidad trigonométrica. No, me parece que redunda nada más, ¿verdad? Si aquí yo despejo coseno de 2x, voy a tener simplemente 2 veces coseno cuadrado de x menos 1, ¿verdad? Sí, redunda bastante, no me va a ayudar en nada. Va a ser lo mismo. A ver, pero creo que lo voy a aplicar. Entonces, en lugar de coseno de 2x, aplico, ¿no? Su identidad trigonométrica, voy a obtener coseno de x más 2 veces coseno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Si lo ordeno un poco, aquí tengo 2 veces coseno cuadrado de x más el coseno de x menos 1 igual a 0. A ver, voy a tratar de formar un trinomio cuadrado perfecto. Ahí tengo 2 veces coseno cuadrado de x. Si esto lo convierto, ¿no?, en forma cuadrática, voy a tener raíz de 2 por coseno de x elevado al cuadrado. Listo. Aquí en el segundo término debería tener esto multiplicando, ¿no? Es que voy a hacer un artificio. Voy a multiplicar por raíz de 2 y voy a dividir entre raíz de 2. A su vez, también voy a multiplicar un 2 y voy a dividir entre 2. Entonces, aquí tengo lo que es dentro de mi paréntesis, ¿no? Ese primer término al cuadrado. Luego, este 2 simboliza el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Entonces, lo que me sobra aquí es este 2 por raíz de 2 en el denominador, ¿no?
En si lo reescribo va a ser igual a 2 por 1 sobre 2 raíz de 2 por raíz de 2 coseno de x. Para formar un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué debería sumar acá? Voy a sumar un 1 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado, y como estoy sumando esa cantidad, también tengo que restarlo, ¿no? Menos 1 sobre 2 raíz de 2 elevado al cuadrado menos 1 igual a 0. Ahora a ver, 2 raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Voy a tener, a ver, 1 sobre 2 al cuadrado por raíz de 2 elevado al cuadrado, se va, ¿no? 2 al cuadrado por 2 va a ser 1 octavo. Ya, y los primeros tres términos forman un trinomio cuadrado perfecto. Voy a tener raíz de 2 coseno de x más, a ver si racionalizo eso, ¿qué podría ser? Tendría ahí un raíz de 2 sobre 4, ¿verdad? ¿Me siguen la teoría? Elevado al cuadrado menos 1 octavo, menos 1. Esto también hay que sumar. Menos 1 octavo menos 1, pero 1 puede reescribirse como menos 8 octavos. Y eso me va a dar igual a menos 9 octavos. Menos 9 octavos igual a 0. Y a ver, y de aquí. Más raíz de 2 sobre 4. Ese menos 9 octavos lo paso al segundo miembro. Me va a quedar 9 octavos. Este exponente cuadrático lo paso como raíz. Y me va a quedar raíz de 2 coseno de x más raíz de 2 sobre 4 igual a la raíz de 9 octavos. Este raíz de 2 cuartos lo paso a restar. Y me queda raíz de 2 coseno de x igual a la raíz de 9 octavos menos raíz de 2 cuartos. Y por último, este raíz de 2 que está multiplicando lo paso a dividir. A ver, coseno de x es entonces, a ver si simplifico un poco, raíz de 9 octavos menos raíz de 2 cuartos sobre raíz de 2. Y esta función coseno lo paso al segundo miembro como función arcoseno. Entonces tengo que x va a ser igual al arco coseno de toda esa cantidad, ¿no? Bueno, raíz de 9 es 3. 3 sobre raíz de 8 es 2 por raíz de 2. Menos raíz de 2 cuartos sobre raíz de 2. Podríamos operar un poco más ahí quizás. 3 sobre 2 raíz de 2, si racionalizamos, va a ser igual a 3 por raíz de 2 sobre 4, ¿no? Y eso va a ser igual, a ver, arco coseno de... son fracciones homogéneas, denominador 4. 3 raíz de 2 menos raíz de 2 va a ser 2 veces raíz de 2 sobre raíz de 2. Aquí se van mitades. X es igual al arco coseno de raíz de 2 sobre raíz de 2. Y esta raíz de 2 se sobreentiende que está sobre un 1. Realizo multiplicación, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. Y esto va a ser igual al arco coseno de raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. Aquí raíz de 2 con raíz de 2 se simplifican. Y ahí tengo x es igual al arco coseno de 1/2. Ahí es un ángulo notable, ¿verdad? A ver, coseno de 1/2, ¿cuánto era? Déjame recordar. A ver, era seno, coseno 1/2, 60 grados, ¿verdad? Sí, creo que era eso. Si hay esta calculadora, quizás podría corroborarlos. Pero que yo recuerde, el arco coseno de 1/2 era 60 grados. Y si esto lo convertimos a radianes, es conociendo, ¿no?, que 180 grados es igual a pi. Esto me va a dar como resultado pi tercios, ¿verdad? Y listo, x había sido igual a pi tercios. Y como x es igual a y según nuestras ecuaciones, el punto que tenemos que analizar va a ser el punto pi tercios, pi tercios. Listo, hay que analizar ese punto, si es un máximo o es un mínimo. A ver, tan solo hallar el punto nos ha costado, ¿no? Ahora ya tenemos el primer paso, ¿no? Completado. Tenemos el punto y las primeras derivadas. Ahora pasamos al segundo paso, que es hallar las segundas derivadas. Hallo la segunda derivada respecto de x. Ahí tengo la primera derivada. La vuelvo a derivar respecto de x. Derivada de coseno de x menos seno de x. Más derivada de coseno de x más y va a ser negativo seno de x más y. Luego la segunda derivada respecto de y va a ser de manera análoga, ¿no? Derivada de coseno menos seno de y
Derivada de coseno menos seno de x más y. Ahora hallo su derivada mixta, ¿no? Derivada primero de x, luego de y. A ver, primero yo tengo coseno de x. Si lo derivo respecto de y, es 0, ¿verdad? Y luego tengo coseno de x más y. Si lo derivo respecto de y, va a ser negativo seno de x más y. Igual a 0. Y listo. Ahora el paso sería reemplazar este punto en mis funciones, ¿verdad? Entonces, a ver, si aquí tengo seno de x, pero x ¿cuánto vale? Pi tercios. Pi tercios ¿cuánto era? 60 grados. Seno de 60 grados era 3 sobre raíz de 2, si no me equivoco. Entonces esto va a ser negativo 3 sobre raíz de 2, ¿no? O raíz de 2 sobre 3. No recuerdo, a ver, denme un segundo, lo confirmo ahora. Esto es pura memoria, ¿no? Podemos buscar aquí tranquilamente en Google ángulos notables. Aquí está, a ver, seno de 60 grados, sí, era raíz de 3 sobre 2. Aquí está mi error, era raíz de 3 sobre 2. Y aquí, a ver, tengo seno de x más y, pero x más y sería pi tercios más pi tercios. ¿Eso cuánto me daría? Pi sextus, ¿verdad? Lo cual sería unos 120 grados. Bueno, equivalente, ¿no? Que como unos 30 grados. Lo cual, a ver, seno de 30 grados es un medio. Negativo en este caso. Luego acá en la segunda derivada respecto de y de manera análoga. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Menos raíz de 3 sobre 2 y aquí menos un medio. Aquí seno de x más y va a ser igual a menos un medio. Y listo. Entonces mis segundas derivadas evaluadas en ese punto va a ser igual a... La segunda derivada respecto de x es igual a menos raíz de 3 sobre 2 menos un medio. Lo cual me da negativo raíz de 3 más 1 sobre 2, ¿verdad? Y la segunda derivada respecto de y me va a dar lo mismo. Negativo raíz de 3 más 1 sobre 2. Y la derivada mixta me va a dar en negativo un medio. Y listo. Con esto ya puedo hallar el hessiano. El hessiano va a ser igual a este valor, la segunda derivada respecto de x. Luego la derivada mixta menos un medio. Otra vez la derivada mixta y la derivada respecto de y, dos veces. Y analizamos, ¿no? El determinante. Menos por menos va a ser más, ¿no? Entonces voy a tener raíz de 3 más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Luego, menos un medio por menos un medio va a ser positivo un cuarto. Pero esta es la diagonal negativa. Hay que cambiar de signos, va a ser negativo un cuarto. Y pues bueno, a ver, tratamos eso sin calculadora. Esto, el hessiano va a ser igual a primer término al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, es 3, ¿no? Más el doble producto del primero por el segundo va a ser 2 raíz de 3, más el cuadrado del segundo es 1 sobre 4, menos un cuarto, ¿no? Fracciones homogéneas. Este 1 con menos un cuarto se va, y me queda que el hessiano había sido igual a 3 más 2 raíz de 3 sobre 4. Listo. No me interesa saber cuánto vale esto. Recuerden el criterio. Lo único que me interesa ver es si el hessiano es positivo o negativo. En este caso mi hessiano es positivo, ¿no? Por donde lo vean es un número positivo. Entonces, como es positivo, ahora tengo que simplemente analizar mi segunda derivada respecto de x. Mi segunda derivada respecto de x está aquí, ¿no? Es negativo raíz de 3 más 1 sobre 2. Este, si se fijan, no importa qué valor es un número negativo. Como es un número negativo, estamos hablando de este caso, ¿no? Donde el hessiano es un número positivo y la segunda derivada respecto de x es un número negativo. Entonces significa que estamos hablando de un punto máximo. Entonces este punto, raíz de 3, el punto pi tercios, pi tercios es un punto máximo, según el análisis que ya hemos visto. Y listo.